¿Qué pasa con aquellas familias que recibieron el bono de vivienda hace más de 30 años? ¿Puedo construir un lote que tenga un pozo artesanal? Y si hay una casa existente dentro del terreno, ¿qué puedo hacer? Hoy, en este episodio de Más que Casas, vamos a responder todas esas preguntas que cientos de familias costarricenses nos hacen en nuestras redes sociales todos los días. Nos acompaña una verdadera leyenda del sistema financiero para la vivienda, el ingeniero Roberto Jiménez Mata, con más de 35 años de experiencia y quien ha vivido cada transformación del bono desde sus inicios hasta el día de hoy. Prepárese para una conversación cargada de historia, datos reveladores, consejos prácticos y verdades que nadie más se atreve a decir sobre el bono de la vivienda en Costa Rica. Si usted está pensando en construir, tramitar un bono o simplemente quiere entender cómo funciona el sistema financiero para la vivienda, este episodio sin duda será una guía imprescindible. Saludos cordiales. Te da la más cordial bienvenida Luis Ademar Fonseca a este nuevo episodio de tu podcast Más que Casas. El único podcast en Costa Rica enfocado en ayudarte ya sea a tramitar un bono de vivienda, obtener un crédito de vivienda o bien construirte tu casa, apartamento u oficina. Hoy con nosotros el ingeniero Roberto Jiménez Mata. Don Roberto, qué gusto tenerte en este espacio informativo para que las familias en Costa Rica puedan informarse sobre el derecho al bono de la vivienda, sobre el bono crédito y sobre ingresos propios. En este caso, usted tiene vasta experiencia en todo lo que tenga que ver, don Roberto, con el bono de vivienda y el bono crédito. ¿Es así? Gracias, don Edmar. Un placer también estar acá y volver aquí a Nicoya. Varios meses sin estar por aquí. Ya se me ha olvidado el calorcito de Nicoya. Bienvenido, don Roberto. Gracias. Sí, bastante experiencia. Ya yo tengo el pasado 1 de marzo, cumplí 35 años de trabajar en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, desde todos los ámbitos. Entonces sí creo pues que han pasado ya, como dicen, mucha agua en ese río, ¿verdad? O sea, Debajo del puente. debajo del puente demasiada agua en todos los ámbitos. Por ahí en el año 90, al principio del 90, yo estaba recién graduado del tecnológico como ingeniero en construcción. Salió un anuncio ahí en el periódico que decía que la Fundación Costa Rica Canadá necesitaba un ingeniero en construcción. Ahí fui. Para dicha mía, digamos, pues logré quedar trabajando en la fundación y ahí me mantuve durante casi 10 años, un poquito menos. Y haciendo muchas funciones. Tenemos un programa de control de calidad de vivienda, ya un asunto meramente constructivo. Hacía inspecciones para controlar la calidad de las casas que financiaba la fundación. Ya después, con el tiempo, pues de otros puestos, jefe de ingeniería, y ahí llegué a ser director de operaciones, ya no solo la parte de ingeniería, sino toda la parte de trámite de bonos, la relación con el BAMBI y todo el asunto. Y, pero bueno, eso hasta el año 1999 a finales. Y de ahí pasé al BAMBI. Y ahí sí estuve ya 12 años, también en diferentes labores, hasta que al final pues fui jefe de ingeniería o jefe de la unidad técnica que se llama ahí, durante 5 años más o menos, 4 o 5 años. Y salí de ahí en el año 2012, a inicios del 2012. Y desde entonces pues trabajo como independiente en todos los ámbitos de la ingeniería, pero más que todo en la parte de interés social. He sido fiscal de inversión durante muchos años, todavía lo soy, de algunas entidades, la más fuerte Copelianza en la zona sur, y Acedemasa, que sirví muchísimo en Acedemasa, pero ya no está. Y como profesional responsable también de empresas que se han fijado en uno y que lo han contratado en el sur y aquí, bueno, las empresas suyas y otras en San Carlos y en Opal. Entonces sí he trabajado en todos los ámbitos, digamos, del sistema financiero desde ingeniería, como profesional responsable, como fiscal de inversión, como jefe de ingeniería, como ingeniero de planta de una entidad autorizada. Ahí prácticamente toda la vida hemos estado en eso. Hoy nos sentimos honrados, don Roberto, de contar con esa vasta experiencia. Nos resumías 35 años de experiencia en el sistema financiero para la vivienda, ¿verdad? Eso, la verdad, es digno de admirar. Has vivido de todo. Pues sí,
cuando yo entré en el año 90, pues el sistema apenas estaba empezando. O sea, tenía 3 años y medio, digamos, de haberse creado el Bambi, digamos, como ente rector del sistema. Y ya había algunas entidades que se habían afiliado al Bambi, entre ellos la Fundación Costa Rica Canadá. Pero apenas estaba empezando, había muchísimas cosas que no eran, no se sabía cómo hacerlas, ¿verdad? Y ahí el sistema ha ido creciendo y yo he ido a la par ahí aprendiendo y aportando algo, me imagino yo, ¿verdad? De lo que uno ha ido aprendiendo. Pero sí, ha sido un cambio radical, digamos, en los procesos, pero siempre, ahí estamos. Data entonces aproximadamente de 1987, el bono de El, la vivienda. el bono de la vivienda se creó en el año 86, a final del 86, con la ley. Recordemos que en la campaña política del año 86 fue, digamos, el caballo de batalla del candidato Oscar Arias, que eran las famosas 80,000 viviendas. Fue todo como un números, porque la gente ya cuando se ponía a pensar, decía, no, pero siempre se hacen 80,000 en 4 años. Sí, pero nadie lo había dicho. Nadie lo había dicho. Entonces, decirlo que iban a ser 80,000 casas fue todo un boom y fue prácticamente una de las cosas más importantes de esa campaña política, ¿verdad? Don Roberto, aprovechando esta experiencia que usted tiene, ¿podrías conversarnos cuáles consideras vos que han sido los cambios significativos que ha tenido el sistema financiero para la vivienda? Ok, vamos a ver. Eh, Cuando el bono de vivienda se creó como tal, ¿verdad? Ya habían unas entidades que trabajaban en vivienda, ya las mutuales existían, daban créditos de vivienda. Son las pioneras, Sí, podríamos la afirmarlo. Mutual Cartago, la Mutual Alajuela, en ese momento que estaba la Mutual Metropolitana, la Mutual Guanacaste, que existió, la Mutual Punta Arena, Mutual de Ahorro y Préstamo. Habían 7 u 8 mutuales, de las cuales ahora desgraciadamente solo quedan 2, pero todas se fueron afiliando una a otra, hasta que se congregaron en 2. Ellos daban ya los préstamos de vivienda, pero no había un subsidio, ¿verdad?, del Estado. No había subsidio del Estado. Entonces era todo préstamo, lo cual hacía que la gente, pues no todo el mundo tuviera acceso a un crédito para, imagínense ahora que tendrá que pagar un crédito de 9,5 millones, por ejemplo, para una vivienda. Muchísimas familias no podrían construir su vivienda. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente cuando se creó el bono de vivienda, no era un subsidio regalado. Había que pagarlo. Simplemente que eran las condiciones, eran muy favorables. Sí, el bono de vivienda empezó en 140, si no me equivoco, 144,000 colones era el bono en ese época, el año 86, 87. La ley lo que decía, o el reglamento lo que decía era que si usted pide solo bono, entonces empieza a pagar el bono de inmediato. Pero era a 12 años con una tasa de 0%. 0% de No había tasa intereses. de interés. Entonces usted tenía que pagar 1,000 colones, porque eran 144 meses. Mil colones por mes. ¿No? Don En Roberto, 144. Pero si usted tenía un crédito, 10,000, 15,000, 30,000, 40,000 colones para asociarlo a los 144,000, ujú, entonces usted empezaba a pagar solo el crédito durante 3 años. Y al tercer año ya le metían los 1,000 colones por mes para que a los 15 años, cuando terminaba de pagar su crédito, que recordemos, antes casi era el único plazo que existía para vivienda, ¿verdad? Los 15 años, usted terminaba de pagar también el bono. Hasta que llegó 3, 4 años después, otra campaña política, vino la campaña de Rafael Calderón, y él tenía que ir más adelante, ¿va? Entonces ofreció hacerlo gratuito. Y eso se aprobó. Y entonces a partir de ahí el bono era gratuito. Entonces la gente que ya había empezado a pagar el bono, pues simplemente dejaba de pagarlo. Y la gente que pedía nuevos bonos, pues ya no tenía que pagar nada. Entonces ahí fue, eso fue un cambio significativo, por supuesto, sin duda de alguna. pagarlo a no pagarlo, ¿verdad? O sea, en este momento sería muy difícil un bono de ese tipo que se reintegrara como un crédito. Por las regulaciones que hay de su jefe y todo eso, de la cartera morosa, sería casi imposible, ¿verdad? Imagínese usted muchísima gente con atrasos de pago y todo ese tipo de cosas. Eso fue un cambio muy significativo. Por supuesto que han habido otros cambios, ¿verdad? El tipo de casa. Por ejemplo, la Directriz 27, en el año 2003. Año 2003. 2003, sí. Si no me equivoco, fue en septiembre del 2003. Se creó una directriz. En ese tiempo el ministro de Vivienda era don Helio Fallas. Entonces se creó una directriz para que regulara los acabados y otros aspectos de las viviendas que se hacían para el artículo 59, que ya estaba destinado desde antes del artículo 59. El artículo 59 lo que dice es que se le da un monto de bono superior al ordinario
para ciertas familias que cumplan ciertas características, por ingresos, por afinidad con una organización social, por emergencia, etcétera. Entonces esa directriz vino a cambiar muchísimo los acabados. Yo creo que en su momento hizo mucho y fue muy buena. Ahora estableció muchos acabados que antes no se hacían. Las primeras casas que se hacía con bono, inclusive se hacía unas casas que llamaban el núcleo húmedo. Las empresas que se metían a esto construir, nada más construían la losa de contrapiso, levantaban las paredes alrededor del baño, todo el sistema sanitario, y el resto de paredes de las casas, todo tenía que hacerlo la familia. La familia, o sea, por eso se llama el núcleo húmedo. Se le hacía, no, la parte de la cocinita y el baño, y el resto de paredes, toda la familia tenía que ir después montarlas. ¿Verdad? ¿Recuerda más o menos usted los periodos de... Eso fue en los primeros, en el año 86, 87. Digamos que los bonos fueron como en el 87, porque el 86 fue la creación del Bambi y todo el asunto. Pero yo ya cuando entré al Bambi, al sistema financiero en el año 90, ya el núcleo húmedo ya no existía. Ya no Pues, existían? ya no existía, ya las empresas hacían las casitas pues terminadas. ¿Verdad? Y donde yo trabajé en la Fundación Costa Rica Canadá era todavía un poco más diferente porque era una organización que se dedicaba a dar bonos, pero en el 98% de los casos, o 99%, tenían un crédito asociado. Casi no habían bonos completos. ¿Verdad? O sea, todo el mundo podía sacar un crédito. Mínimo, pero lo sacaba. Con la fundación, que tenía mucho dinero. Entonces necesitaba colocarlo. Entonces se les daba crédito. Entonces se decía que el público meta de la fundación era un poquito, de un nivel un poquito más superior a los que pedían bono con otras entidades. Porque Ok. era gente que podía pedir créditos. Y las otras entidades sí daban el bono También, sí, completamente pero no, gratuito. claro, pero también daban mucho crédito. Ok. Vamos a ver, yo creo que ahora la gente que pide bono ordinario debe ser el 99% de la gente solo bono. Antes era al revés. Bueno, muy poco, o sea, cuando había un bono ordinario, solo el bono, era noticia, digamos, entre la entidad. Nosotros comentábamos eso. Bueno, ya que es un informe especial y todo eso. Era como si fuera artículo 59. Pero bueno, eso fue un cambio importante, la edición 27, porque le dio mayor calidad a las viviendas. Antes de la directriz, las viviendas quedaban sin cielo de los aleros. O sea, no existían los aleros. Obviamente no existían las canoas, ni bajantes, ni aleros, ¿verdad? Las puertas sí, siempre son 3 puertas, pero ya vienes eran casi que picaportes. Y un montón de temas, ¿verdad? O sea, el sistema sanitario eran 4 tubos que salían y se juntaban en cualquier lado y todo para el tanque o lo desviaban para la cuneta. No había ninguna directriz en eso. El sistema eléctrico, un toma en cada cuarto, un toma. Entonces se empezó a regular mucho la directriz, después vieron mejoras a la directriz cuando se creó lo de las canoas, después el sistema eléctrico que vino a cambiar muchísimo la parte eléctrica de las viviendas cuando entró el año 2012 que entró el NEC. Eso cambió muchísimo, ¿verdad? Y también eleva los costos, por supuesto, ¿verdad? Entonces eso sí también fue un cambio grande, ¿verdad? O sea, yo pienso que se ha mejorado mucho, se puede mejorar mucho todavía, pero ni la sombra, digamos, la calidad de las casas ahora de lo que se hacía hace muchos años. Muchos años carecían de muchos temas, muchas cosas, acabados. Ahora las casas quedan con mejores acabados. A pesar de que si hacemos o sea, si nos retrocedemos con el tiempo, 144,000 colones en ese entonces muy Ah, probablemente eran muy equivalentes a los, claro, a los 9 claro. millones 300 que... Probablemente que sí, pero no llegaba con eso a hacerse la casa completa. Ok. Digamos, es como si fuera ahora 7,5 millones, 8 millones, digamos, porque todo el mundo necesitaba del adicional. Además de que muchas de las casas, muchísimas, más de las que se hacen ahora, eran de bloques de concreto, no eran del sistema prefabricado como los conocemos ahora. Sí, claro. Entonces, claro, el bloque de concreto tiene un costo mayor, sobre todo mano de obra, y por la extensión del tiempo, ¿verdad? De que duran construyéndose. Entonces las casas también salían un poquito más caras, ¿verdad? Don Roberto, al respecto, nosotros acá dentro de Constructora Luxus siempre recibimos la siguiente consulta. Es que mi mamá recibió bono en el año 1990. ¿Qué pasa? ¿Yo le puedo volver a solicitar el derecho al bono de la vivienda a mi mamá? No. Me gustaría que Ok, nos es colaboraras. un tema que siempre se ha hablado. Cuando se empezó en el año 88, 89, 90, la ley, y sus reformas que fueron del 90 y etcétera, nunca se pensó en la posibilidad de que una familia tenía que volver a pedir un bono. Pero bueno, es que ya han pasado más de 35 años. Ya el sistema está próximo a cumplir los 40 años, un par de años. Ya las casas que se hicieron en esa época ya requieren de mucho mejora. Algunas hasta para votar están.
Ustedes seguramente ven por la calle, ve casas de esa época que están ya casi para desecho, porque no las cuidaron. Pero aún cuidándolas, ya están para reparaciones. Pero la gente todavía hoy no puede pedir un segundo bono para reparación. Aprovecho esta consulta anterior para plantearte la siguiente. Don Roberto, técnicamente se establece un tiempo para el sistema constructivo, por ejemplo, en mampostería o block tradicional. ¿Tiene algún tiempo técnicamente o va a requerir de diversos escenarios que se den? No, no, o sea, vamos a ver, yo no he oído que el Bambi establezca que si la casa es prefabricada, la empresa tiene tanto tiempo para construirla. Se dice, y por ahí las entidades tienen esas normas, digamos, que la han establecido, pero no es no es reglamentario que esté eso en ningún lado. Que 4 meses, que un mes, que la de bloques un poquito más, eso no está establecido. No, mi Pero no sé si es la consulta esa. mi consulta iba orientada a que el sistema, por ejemplo, block tradicional, Ujú, ujú. ¿cuánto dura ese sistema a través del Ok, tiempo? La vida útil. La vida útil. Ok. ¿No? Desde el punto de vista de valoración, cuando uno valora, siempre se ha dicho, o antes se decía, que las casas prefabricadas de bloque, de columnas y baldosas, como la que conocemos regularmente ahora, o algunos otros sistemas que salieron en su momento y que todavía existen, eh, podía ser de 40 años, digamos. 40 años. La gente ponía en la valoración, pero es un concepto de valoración, ¿verdad? Para efecto de que yo voy a valorar una propiedad, una casa, y necesito poner cuál es la vida útil de la casa, de ese sistema constructivo. Y en bloques siempre se hablaba de 10 años más, siempre se hablaba de 50 años, eso es lo que la gente pone por lo regular, ¿verdad? Pero obviamente pueden durar mucho más. O sea, una casa de bloques y bien mantenida puede durar 60, 70 años. Bueno, ya está más. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, lo que la gente dice. Por eso es que la gente dice, bueno, pues que ya necesitamos reparar las casas de los primeros bonos que se dieron, ¿verdad? Pero todavía no hay nada al respecto. Ni he oído yo que todavía estén pensándose en ese término, ¿verdad? De dar otro bono a una familia que ya lo tuvo. Lo que pasa es que las familias que ya lo tuvieron probablemente ya hoy tienen otra composición diferente. Es difícil que una familia que tuvo un bono en el año 88 pues se mantenga tal como estaba. A ver, digamos que a lo mejor ya están solo los dos señores sin los hijos, porque los hijos ya seguramente se casaron y se fueron, ¿verdad? Alguno de los dos señores probablemente murió, ¿verdad? Entonces es difícil, pues, como que una familia que tuvo su bono en el 87, 88, hoy todavía se mantenga en la misma casa con las mismas condiciones, ¿no? Como para que pidan un bono ellos mismos para repararla. Pero tampoco hay la opción de que uno miembro de esa familia, como un hijo, por ejemplo, que ya se casó, pueda reparar una casa que era de sus papás y que se la dieron para poder con un bono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba metido en ese núcleo, probablemente. Ok, vamos a continuar el proceso, viendo esto de una solicitud del bono de la vivienda Ujú. como un proceso, don Roberto. Ok. Me gustaría que conversemos sobre el análisis de la propiedad. Veámoslo como el término de qué necesitan las familias o qué debo de saber yo en este momento si deseo tramitar el bono de la vivienda y tengo un lote. ¿Cuáles son como las condiciones mínimas que debo de tener para poder optar por el derecho al bono? Sí, esto es un tema muy importante porque normalmente las familias nada más dicen, yo tengo que catastrar y ya. Y a veces le pagan a un topógrafo, el topógrafo catastra lo que le digan y cuando va a solicitar el bono se encuentra con miles de cosas que no se pueden hacer porque no tiene servicios públicos, porque no cumple con la reglamentación de tamaño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debo tener yo en mi propiedad para pedir un bono? Bueno, primero, existencia de servicios públicos, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que si yo hago una casa voy a tener agua potable y electricidad, que son los elementos básicos, ¿verdad? Si yo no tengo posibilidad de tener agua ahí por ningún motivo, no puedo tener un bono de vivienda en esa propiedad, ¿verdad? Ujú. Entonces, tengo que tener, ya sea Fundamental. que la asada pase, pase el acueducto al frente, o la IAN en su caso, o el acueducto municipal, o la posibilidad, si el lote es muy, muy grande, de tener un pozo y que sea aceptado, ¿verdad? Que también es factible, ya cada vez menos, pero es factible. Pero tengo que tener agua, o sea, sin agua no me van a dar el bono. Igual sin electricidad, ¿verdad? Sin electricidad.
En- Voy a hacer un paréntesis, don Roberto, para desarrollar un tema que usted nos menciona con respecto a cuando hay un pozo artesanal dentro de los lotes. Cuando eso sucede, a través de los años de experiencia acá en nuestra empresa, nos hemos dado cuenta que hay que cumplir cierta normativa. Por ejemplo, un radio que debe de tener el pozo de donde se va a hacer el drenaje o el tanque séptico. Ujú. Y muchos de los lotes no los cumplen porque son lotes pequeños. ¿Podrías desarrollarnos más el Sí, tema? ese es un tema, bueno, que se ha hablado siempre complicado. Eh, Hace muchísimos años, la mayoría de familias, sobre todo en la zona rural, no tenían acceso a un acueducto. Ni siquiera se preocupaban por eso. Todos tenían su pozo o hacían un pozo común para varias familias, ¿verdad? Con el tiempo eso se fue regulando, ¿verdad? Se fue regulando porque de ahí había muchas posibilidades de que el agua de esos pozos no fueran agua potable, 100%, que no se sabía la calidad, que estuvieran siendo contaminadas por otros aspectos como los drenajes o alguna situación del terreno. Entonces fueron regulando. Entonces empezaron las regulaciones de distancia, de calidad del agua, después de que tenían que estar inscritos los pozos en el MINAE y toda la normativa que era complicadísima, que prácticamente hacía imposible que una familia pudiera inscribir un pozo, ¿verdad? Entonces, ahora ya casi no se tramitan, ¿verdad? Ya casi no se tramitan. O sea, cuesta mucho ver terrenos donde ya te pida un bono y que sea con pozo, lo cual antes era muy común. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ahora le piden, creo que son 30 metros de distancia, ¿verdad? Del pozo al drenaje o a la casa. Y ya para eso ya hay que tener un lote que tenga en algunos de los lados al menos 50 metros para hacer la casa de distancia y los 30 más el pozo, ¿verdad? Y si lo ven que el pozo tiene que tener 30 metros y tampoco puede meterse al lote del vecino, digamos, entonces yo tengo que tener de como 60 metros libres para hacer un pozo. Entonces eso se complica mucho. Casi que imposible. Casi imposible. Usted lo ve que ya casi no se dan, ya no se tramitan. También porque las asadas, cuando se crearon las asadas de la existencia de los acueductos rurales, le dio la facilidad a muchas comunidades de tener agua, un alcantarillado de agua potable, que antes no existía, ¿verdad? Entonces ahora ya de casi que toda la olla asada, o un comité de aguas que dice la gente, que a veces no son ni siquiera reglamentados, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, Aunque es un tema, don Roberto, hay municipalidades o hay municipios que no te aceptan una asada o un comité de agua si no está ahora con un convenio de delegación sí, sí, de la IA. es que así dice la normativa, pero todavía existen. Y las municipalidades lo aceptan para los permisos, ¿verdad? Porque la municipalidad es un asunto del permiso de construcción. Entonces, eso es. Pero todavía hay acueductos. Es más, hay acueductos inclusive informales, ¿verdad? Todavía en comunidades donde usted ve que lo que hay son como mangueras que van por todo lado, porque alguien tiene una naciente arriba y la donó o la prestó, o dijo que le podían tomar de ahí y el agua lo repartía entre todos, no hay medidores, no hay nada más el agua y el agua es infinita ahí, porque la naciente siempre le va a dar agua y la gente no importa lo que gaste, ¿verdad? En zonas muy, muy rurales. Entonces, eso todavía se da. Cuando piden el bono es el problema. Entonces, ¿cómo justificar eso? Yo Sí. tengo agua propia. Todavía hace muchos años, hace algunos años, cuando la gente iba a pedir un permiso de construcción, le permitían cualquier cosa, una carta. O sea, yo vi cartas hasta del delegado de la policía, donde hacía constar que esa casa tenía agua. El policía del pueblo. O sea, esa casa tenía agua. Y con eso tramitaban el permiso. Ahora se ha vuelto muy estricto el asunto, ¿verdad? Y ahora hasta las asadas exigen que la carta tenga que tener eh, folio real, que el número de plano catastro, que la firma, que hasta ahora que firma digital. Entonces ya las asadas tienen que modernizarse montones, ¿verdad? No como antes que un señor ahí con un lápiz hacía una carta, ¿verdad? De que tienen agua, que todavía se ve. Entonces, esa situación de los servicios públicos es lo primero, me parece a mí, que una persona tiene que verificar antes de empezar el trámite para un bono. Siguiendo esa misma línea, hábleme del sistema de electricidad. Mm. ¿Qué deben de cumplir básicamente los terrenos para poder solicitar un bono? Ok, tiene que tener disponibilidad de agua, como dijimos, ya Ajá. hablamos. Disponibilidad eléctrica. ¿Qué es disponibilidad eléctrica? Bueno, que alguna compañía eléctrica que funcione en el sitio, ya sea aquí en estas zonas, Cope Guanacaste, o el ICE en la mayoría de partes del país, o en Cartago la JASEC, o Copelesca, o Cope Santos, pero la que sea, tengo una red de electrificación cerca de mi casa que me acceda a mí a tener
un medidor. No tiene que pasar al puro frente, no necesariamente. A veces usted le puede pasar el cableado 30, 40, 50, 100 metros, hasta 300 metros he visto yo. ¿Verdad? Entonces la compañía de Fuerza y Luz, por ejemplo, le dice, yo le pongo el medidor, pero es que yo no tengo 300 metros. Usted puede pedir permiso y poner el medidor allá. Y usted trae el cable después del medidor por postes hasta su conduleta. Entonces ya la familia tiene que saber que es un costo muy alto. ¿Verdad? Entonces en ese caso... Y que no está incluido dentro del y que no está incluido dentro del bono. Dentro del presupuesto del Exacto. bono. Entonces... Y técnicamente no hay caídas de voltaje. Sí, claro. No, eso tiene que estar diseñado. Yo no puedo poner el mismo cable que pongo de la condoleta a una casa que está a 5 metros de la calle y que el cable son 10 metros, 12 metros, a la que pongo a 50 metros, o a 100, o a 200, o a 300, ¿verdad? Para eso hay calibres de cable. Número 4, número 2, 0, doble 0. Y así. Eso ya casi que solo diseñado por un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y a veces ni el más bajo le da. Para eso existen los transformadores, ¿verdad? Para eso las compañías ponen un transformador para que a partir de ahí la energía sea esa, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Si la familia no es consciente de eso, entonces va, se gasta su plata, le paga un topógrafo para que le catase el lote, ¿verdad? Entonces se hace ilusiones la gente y paga 150,000 pesos o 120,000, no sé cuánto cobra un topógrafo ahora. Y resulta que el lote no se puede y ya perdió esa plata. Entonces lo mejor, antes de todo, verificar la existencia de servicios públicos. Es lo primero. Ok, yo ya sí tengo posibilidades de agua y tengo posibilidades de que me pongan la luz. Cerca o largo, pero tengo posibilidades. Que ya ahí la familia valorará cuánto le cuesta eso. Después, la normativa, si yo puedo tener un lote aquí. La gente se pregunta mucho, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser un lote? ¿Ah? ¿De qué tamaño tengo que ser un lote para que pueda hacer una casa de bono? El Bambi no se la va a contestar porque el Bambi eso no lo tiene normado. No es un asunto que le corresponde al banco. Es un asunto de la legislación nacional, del reglamento de fraccionamiento. ¿Verdad? Eso Y de los planes reguladores de las municipalidades. con respecto al área mínima. Al área, por Y ejemplo. con respecto al área máxima. Tampoco. Entonces, ¿cuál sería una recomendación que nosotros pudiéramos darle a nuestra comunidad que, por ejemplo, María está interesada en tramitar el derecho al bono en un pueblo de Guatuso? Y María que tiene dudas de no saber cuánto es el mínimo que debe de medir. ¿Cuál es la recomendación? Si la municipalidad no tiene plan regulador, como en la zona rural casi no hay, ¿verdad? Lotes de 120 metros se pueden catastrar y inscribir y se puede hacer un bono. ¿Qué depende se puede o no se puede hacer? Porque una cosa es un lote de 120 metros planos, completamente todo el área, a una pendiente, donde yo voy a perder terreno por cuestiones topográficas. Entonces ya ahí sí, tal vez la casa, me cabrá la casita, pero no puedo hacer el tanque séptico. En 120 metros usted puede hacer una casa de 42 metros sin ningún problema, con tanque séptico de drenaje. Y técnicamente, para que María lo entienda, pueden ser 10 metros de frente por 12 de fondo. Sí, sí, digamos. Ya casi no hay lotes de 120, pero así las normativas están... Ahora los lotes andan de 200 para arriba, digamos, normalmente. Pero aún, como le digo, bueno, ahí se usaron muchísimo para proyectos lotes de 6 por 20. 6 por 20. 6 metros de ancho. Lo que mide las casas de ancho, que no son 6 metros. Las casas tienen 6 metros de centro a centro de columnas, dice uno. O sea, ya usted ocupa 6 metros 13. De ahí viene la famosa distancia que muchas empresas todavía hacen casas de 5,87. De ahí viene. Para que ya de lado a lado de columna le dé 6. De ahí viene esa medida de gente que todavía hace casas de 5,87. Y dice que cuando las venden dicen que son de 6. Pero son 5,87. Entonces, 6 por 20 usted hace una casa sin ningún problema, ¿verdad? Ya casi no hay, sí, el lote de 6, nadie volvió a catastrar el lote de 6, porque algunos planes reguladores no lo permiten. Algunas municipalidades no se lo permiten, ¿verdad? Tienen un ancho mínimo. Entonces, también hay que averiguar eso. Si mi municipalidad tiene plan regulador, y de qué tamaño lo pide, y de qué ancho lo pide, y en las zonas, porque puede ser que en la municipalidad de Nicoya permita un lote de 200 metros aquí en la ciudad, pero resulta que en algunos poblados ya no se permite, porque son diferentes el plan regulador, ¿verdad? Interpreto, don Roberto, y aquí le pido que me corrija. ¿Será un buen consejo si hoy conversamos y le decimos a María, por ejemplo, que lo mejor que puede hacer es ir a su municipalidad respectiva y consultar cuál es el área mínima y cuál es el área máxima de acuerdo al lugar donde vive? Claro,
el problema de eso es que cuando usted tiene un terreno que no está catastrado, más bien es para catastrar, usted no puede pedir un uso de suelo, porque no tienen plano todavía. Ujú. ¿Verdad? Entonces lo mejor es ir y conversar con alguien, que lo atiendan ahí y le dé la explicación. Bueno, yo no he catastrado, yo quiero catastrar en tal zona. ¿Puedo hacer un lote? Sí. Porque si ya usted lo tiene catastrado, usted pide el uso de suelo para construir. Ahí le Ujú. dirán si sí sirve o no sirve. Es más fácil, ¿verdad? Pero se supone que sí porque se lo catastraron, ¿verdad? Se supone. Entonces, eso es una posibilidad. Va a ir a la municipalidad y consultar, ¿verdad? Antes de empezar a hacer el... Ahora, se supone que los topógrafos también conocen esa legislación al dedillo y saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, también son una buena fuente de pedirles ayuda. Es decirle, mire, yo quiero hacer un lote aquí. ¿Verdad? Entonces, dígame realmente si yo puedo catastrar y eso me va a servir por un bono, porque si no, no lo puedo hacer. O sea, no, ¿para qué voy a gastar el catastro? ¿Verdad? Ellos saben muy bien las normativas que existen. Y cada municipalidad, si tiene plan regulador y cómo es el plan regulador de cada municipalidad, y en ciertas zonas como es, y en otras zonas como no es. Hay municipalidades que tienen plan regulador en las ciudades, pero no lo aplican para, y no tienen un plan regulador para las zonas rurales, digamos. Entonces ahí tiene que aplicar la normativa general. Y técnicamente, ¿qué características debe tener ese terreno? Ok, de acuerdo, depende del tamaño, usted pueda catastrar o tenga el lote ya catastrado, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que ver eso, porque puede ser que yo, como yo tengo un lote de 120, 150, 180, hasta 200 metros cuadrados, pero resulta que es una pendiente o con una pendiente muy pronunciada, ya sea positiva o negativa, y a veces, aunque el área me lo permite, yo técnicamente en el sitio no puedo construir una casa. Entonces eso hay que ver, ¿verdad? ¿Y Eso hay que ver. legalmente hay algunas situaciones que me lo impidan? Pero ¿Legalmente hay algunas no, situaciones que me lo no es impidan? un asunto ya técnico, digamos, de la persona que le va a diseñar la casa, que no puede diseñar una casa ahí. Porque si tiene una pendiente y tiene que hacer un movimiento de tierra y crear una terraza, le va a quedar un talud muy importante y por el tamaño del lote le va a quedar muy cercano a la vivienda y no se puede construir. Entonces es un asunto de que ya va a necesitar un profesional o al menos alguien que sepa de construcción, ¿verdad? Que le diga si se puede o no se puede. Aparte de la normativa y aparte de los servicios, ¿verdad? Todo Ujú. eso hay que saberlo uno cuando va a postularse, ¿verdad? ¿Qué debo de considerar, don Roberto? Usted, por ejemplo, en su función cuando es fiscal de inversión, ¿qué debe considerar o qué considera usted como fiscal de inversión desde el punto de vista legal en un terreno? Bueno, está desde el punto de vista legal la normativa de cumplimiento, digamos, que cumpla retiros, Ujú. que cumpla servicios públicos, bueno, digamos en ese caso, eh, que cumpla inscripción de servidumbres si las hay, ya sea a favor o en contra. A veces uno va a ver un terreno y le resulta que usted ve claramente que hay una servidumbre, ¿qué pasa ahí en el terreno? Va a haber casas más adelante, pero ahí también está inscrita. Ujú. Entonces usted tiene que velar porque eso no se pueda pasar hasta que se inscriba, ¿verdad? Entonces hay que velar por eso, que cumplan. Todo ese tipo de cosas hay que verlas como fiscal. La que la persona en realidad debería de actuar de previo como un tipo fiscal, ¿verdad? Para hacerse todas esas preguntas y decir si realmente yo puedo. Porque lo que pasa, uno a veces lo va a mandar en un lote de 9 metros de ancho, 7 metros de ancho, y le dice, uno, sí, pero es que mi suegra vive atrás y pasan por aquí. Sí, señora, pero usted va a hacer una casa de 6 metros, le va a quedar un solo metro para pasar. No importa, no, pero si es una servidumbre, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Puede ser complicado el asunto, porque después ellos le podrían reclamar que hay un uso permanente del paso, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, si le da para crear la servidumbre, mejor crear la servidumbre. Antes se daba mucho de que mi lote era en servidumbre y yo la veía en el sitio, ¿verdad? Esta es una servidumbre. Inclusive estaba en el plan, pero no estaba inscrita en el registro. Y no pasaba nada. El caso pasaba. Eso son muchos años. De hace unos años para acá, el Bambi ha estado muy estricto en los temas de servidumbres y las entidades autorizadas. Cualquier servidumbre tiene que estar inscrita. Al respecto de las servidumbres, don Roberto, hace unos años también uno podía tramitar un derecho al bono de la vivienda en un lote o en un catastro que fuera para información posesoria y que tuviera servidumbre. Eso cambió. Sí, porque el problema de la información posesoria es que las servidumbres tienen dos cosas. Una finca sirviente, o sea, una finca que afecta y una que sirve, Ujú. ¿verdad?
Pero al ser información posesoria, ¿de quién le da a usted la autorización para que use esa servidumbre? Si no existe propietario, no existe dueño, digamos, de la propiedad. Por eso es que ahora es muy limitado el uso de los planes de catastro para información posesoria con servidumbre. Casi que no se puede, ¿verdad? Los topógrafos se la juegan y siguen catastrando, pero cuando llegan las entidades se rechazan, ¿verdad? No los usan, las entidades dicen que no se puede, ya sea porque por criterio propio o porque después van al BAMBI y el BAMBI se lo rechaza, ¿verdad? Desde su perspectiva como fiscal de inversión, don Roberto, ¿cuál considera usted que son los tres razones principales por las cuales se rechaza un lote? Ok. La primera es básicamente ni siquiera es la parte legal ni la parte reglamentaria. La primera normalmente cuando uno como fiscal, ya yo poniéndome el uniforme de fiscal, rechaza un lote y es por la parte de condiciones propias del terreno, de topografía, ¿verdad? Porque está muy bajo nivel de calle y no hay posibilidades de sacar las aguas pluviales. Está bajo nivel de calle, perdón. La terraza para construir Ajá. está muy por debajo del nivel de calle y no hay posibilidades de tirar las aguas pluviales a ningún lado. Ni tampoco existe campo para hacer un pozo pluvial. Es una manera de rechazar. O porque la pendiente es tan fuerte y el espacio tan reducido que no hay ninguna posibilidad de que usted pueda hacer una casa sin que un talud le quede a la pura orilla de la vivienda. Se rechaza por eso. Esas son básicamente las razones más técnicas que... Cuando es por servicios, a veces no se rechaza de antemano, porque en el momento que uno va a hacerla, no están los servicios, pero quizás el beneficiario pueda conseguir obtenerlos. Entonces uno lo que hace es condicionar el avalúo. Condiciona el avalúo, ¿verdad? No continúa hasta que la persona pues tenga alguna disponibilidad de agua potable o de electricidad. Entonces no lo rechaza, ¿verdad? A veces se rechaza porque uno llega a hacer una inspección y hay mucho relleno en el tema, que es un tema que se está dando mucho ahora. Mucho relleno. Mucho relleno de material, ¿verdad? Y no se puede, porque este relleno no puede construir. Entonces a veces uno o lo rechaza porque ve que definitivamente no se puede, o lo condiciona a que el profesional responsable de la obra, quien va a estar al cargo de la obra, le diseña a usted con esas condiciones. Pero claro, el profesional le dice, ay, pero es que si yo tengo que meter vigas de sobrecimentación o algo así, me va a salir más caro. Bueno, probablemente, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces ahí también hay un rechazo o un condicionamiento, ¿verdad? Se está dando mucho porque ahora, yo no sé, vamos a ver, uno le dice a la familia, vea, usted lo que tiene que hacer es una terraza. Traiga un bajo, que le haga un corte de terreno y le haga una terraza. Pues para que le salga más barato y para que el bajo, para hacerlo más rápido también, el chaval del bajo lo que hace es que corta la mitad y esa mitad que cortó se lo echa al otro lado. Entonces sí, claro, le quedó una parte plana, pero una parte en corte, en relleno. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces ese es el problema que se está dando ahora también. Y la gente dice, ya hice la terraza. Y va uno a ver la terraza, y la mitad de la terraza está en relleno. En otras palabras, una parte de la casa quedaría sobre terreno firme. Ahora, si faltan muchos años para construir, o varios tiempos para construir, uno dice, bueno, hay probabilidad de que eso se consolide. Pero a veces lo hacen un mes antes de construir, o 22 días, no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? No es que no se pueda construir, porque como dicen algunos, en ingeniería todo es posible. Claro, claro, yo puedo hacer una cimentación de 1,5 metros y para abajo. Y meter unos pilotes y construir la casa. Pero el costo no da para una casa entera. No da para un presupuesto. Exactamente. O sea, no es que no se pueda, pero con los recursos que hay probablemente no va a poder construir. Entonces, esas son las maneras por las que un fiscal rechaza, digamos, las propiedades, ¿verdad? Otro que hemos visto muy frecuentemente acá en la empresa es cuando se debe hacer un retiro fluvial de limbo. Cuéntenos un poco sobre esa condición. Siempre que exista un cuerpo de agua, digamos, cercano al lote, ¿verdad? Y le van a pedir para el permiso municipal que exista un retiro fluvial, que en este caso los otorga el limbo. El limbo es el órgano que da los retiros fluviales. Entonces, si usted tiene un plano y el topógrafo a la hora de catastrar le dibujó en el plano que a la par pasa una quebrada, o no necesariamente a la par, puede ser retirado de su lote, pero tal vez no indicó una distancia, el topógrafo, nada más lo puso ahí a la orilla. Entonces le van a pedir retiro, ¿verdad? Tiene que, obligatoriamente.
¿Solamente una quebrada o...? No, no, un río, una quebrada, un yurro, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cuerpo de agua que pase por ahí, ¿verdad? Ya sea de dominio público o no sea de dominio público, ¿ok? Entonces, usted tiene que solicitarlo. El INPU le va a dar un alineamiento de eso y le va a decir, por lo general, ahora, no puede construir ningún tipo de construcción a 15 metros de la orilla de la quebrada. No del centro de la quebrada, ni del río, sino de la orilla, del margen de la orilla, del inclusive cuando es un río del cañón, ¿verdad? Porque yo puedo tener un río que puede tener 2 metros, pero los cañones a mí se me abren 2 metros más calado. Y entonces, si lo hago en el centro, casi que puedo construir a la orilla del río. Y no es así, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo un yurro importante y está en el plano y mi lote ya veo desde el principio que no tiene los 15 metros, es muy probable que no pueda construir, ¿verdad? Se supone que pueden existir retiros de 10, 15 y 50 metros. Ya los de 10, bueno, yo hace mucho no los veo, ¿verdad? El mismo pone 15, ¿verdad? Y los de 50, pues cuando se trata de ríos ya importantes, ¿verdad? Ríos Y grandes. otro condicionamiento muy común es el alineamiento del MOP. Sí, frente a carretera nacional. Cuando una casa está frente a carretera nacional, ¿verdad? Frente a las carreteras nacionales. Ahora, hay gente que dice, no, pero si yo no estoy frente a una carretera nacional. La gente tiende a pensar que las carreteras nacionales son la ruta 21, la carretera que va al sur, la que viene del Capronero, la de la pista. No, no, hay muchísimas carreteras nacionales en zonas rurales. Inclusive ni siquiera están pavimentadas. Son de lastre, carreteras nacionales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. No es solamente sobre las pistas ni sobre las carreteras de mayor tránsito, sobre cualquier carretera nacional. ¿Quién pide eso? La municipalidad a la hora de pedir el permiso. Es el ente que puede pedir. En buena teoría están obligados a hacerlo. Lo que pasa es que hay muchas municipalidades que tal vez, dependiendo de la carretera y usando el sentido común, mira, no trae, pero este señor va a construir a 40 metros adentro del lote. Ahí está el plano. Aquí yo le voy a pedir que me dice que se meta 3. ¿Me explico? O sea, yo soy del criterio. Si usted me pregunta a mí, yo tuviera la potestad de legislar, yo eso lo elimino. Yo hago un documento, que el MOB me haga un documento que me diga número de carretera, a dónde está la carretera, de qué poblado, cómo se interfieren ellos, cuánto es el retiro. Ahí están municipalidades, ahí usted lo tiene. Cualquier plano que les presente y no lo cumple, lo rechazan. Pero ¿por qué yo tengo que ir a pedirlo? Me parece ilógico, ¿verdad? Si las municipalidades pueden ver si se está cumpliendo o no. Como muchas cosas que piden las municipalidades. ¿O acaso no le piden a usted, las municipalidades, un documento que certifique que usted está al día con los impuestos municipales? Si es ahí mismo donde lo dan. ¿Verdad que sí? Y así, un montón. En Guatuso, piden un documento donde diga que usted tiene o no tiene servicio de recolección de basura. Y ellos dan el servicio. ¿Para qué lo piden? Si ellos mismos saben. Ok, entonces yo soy del criterio en alimento vial del MOP de que sea así. Pero bueno, no soy yo quien elegirlo. Ni puedo cambiar eso posiblemente. Entonces hay que pedirlo. ¿Verdad? Hay que pedirlo. El trámite antes era más engorroso. Ahora digamos, se ha aligerado mucho. Inclusive se puede solicitar en línea. Claro, usted lo puede solicitar por correo electrónico. La persona, digamos, que no es profesional. Usted, yo necesito uno, yo, Juan Pérez, me meto a la computadora, entro a la página del MOB y ahí busco y lo puede solicitar y pago los 5,000 colones y espero que me llegue. Ahora está durando 10, 12 días, 13 días, 15 días. Esto solamente en las carreteras que son nacionales. Sí, Un consejo práctico que podríamos perdón, decirle, pero el sí, problema es que hay municipalidades como La Cruz, que me acuerdo en este momento, y Guatuso también, que piden para pedir un permiso de construcción que tengo que tener el elemento municipal en calles que son municipales. también. También. Entonces yo tengo que ir a la municipalidad, llevar mi plano de catastro, y ahí alguien con una regla y con un lápiz rojo le marca una línea y le ponen distancia. Eso es todo. O sea, tal vez no es tan complicado, pero lo piden. ¿Me explico? ¿Y eso por qué no lo hacen en el uso de suelo cuando lo emiten? No sé. Porque lo dice también el suelo. Ahí lo dice. Sí. Pero ahí usted no No. tarda que mandárselo. Vamos a ver, uno entiende porque a veces hay catastros muy viejos que dice esa calle mide 7 metros, mide 8 metros. Y ahora en la realidad, esa calle en la realidad ahora es de 14. Entonces usted le dice, no, mire, lo siento mucho, tiene que meterse a 7 metros porque si bien es cierto, eso es suyo hoy, ¿verdad? Hay una posibilidad de ampliación vial
hasta 14, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, si las calles son de 14, no lo pidan. Si el catastro indica menos de 14, entonces sí pídanlo. Cosas como esas, ¿no? Pero sí lo piden. Eso es las municipalidades. Don Roberto, antes de ingresar ya a la parte final del episodio, que es cuando ya hablamos del proceso propiamente que debería llevar todo bono de vivienda una vez que lo te califica, me gustaría hacerte finalmente esta pregunta con respecto al tema de cuando un profesional va y visita un lote y encuentra que hay una vivienda existente. Las famosas demoliciones de casas. Cuéntenos con su experiencia, con su vasta experiencia, cuáles son las recomendaciones al respecto. Ok. En un inicio, en principio, usted tiene que saber, digamos, yo vería a la gente mejor desde el principio. Las empresas constructoras deberían ser claras con su gente, ¿verdad? Muchas empresas no le dicen todo a la gente porque les da miedo que la gente se vaya. Entonces no le dicen esas cositas así como que usted le dice la letra finita o se lo dice muy suavecito o no se lo dicen del todo. En un inicio, todo el mundo tiene que saber que la reglamentación del banco dice, el BAMBI, es que una propiedad donde se hace una casa de bono, solamente puede haber una casa. Excepto las reglamentaciones especiales de bono patio, por ejemplo. Ya es otro tema. Entonces, si yo tengo una casa de madera, de bloques, de latas, de lo que sea, y voy a hacer una casa de bono, yo tengo que saber que en un principio tengo que demolerla. O sea, hay que demoler la casa. ¿Cuándo? Ahí es el pero. ¿Cuándo es el pero? ¿Verdad? Uno como fiscal y como profesional desea que la casa que hay que demoler, ojalá sea que esté en el mismo lugar donde vamos a construir. Porque ahí no hay quite, hay que quitarla. Y nos quitamos el pleito encima que después la gente no quiera demoler. ¿Verdad? Cuando usted va a hacer la casa exactamente en el mismo lugar, y no le queda otra a la familia que eliminarla desde el principio. Tienen que irse y buscar dónde vivir, que es el tema delicado de toda la vida, ¿verdad? ¿Dónde me meto yo? Dice la gente, si tengo que demoler esa casa. Mientras. ¿Okay? Entonces hay que demoler. Así lo dice la reglamentación. Ahora, ¿quién tiene la obligación de hacer cumplir eso? Que es el tema mayor que hay en este problema, asunto. ¿Verdad? El fiscal, lo que dice a la familia cuando va a hacer el avalúo, se lo tienen que indicar. Mire, señora, usted tiene una casa aquí, esa casa hay que demolerla. Yo tengo que poner en el informe que yo voy a hacer que la casa hay que demolerla, porque si no, no le van a dar el bono. Porque si yo no pongo que la casa es para demoler, pero en las fotos se ve que hay una casa, me van a reclamar a mí. O si yo, como hacen probablemente tal vez algunos compañeros, no lo pone y trata de poner fotos que no se vea la casa para ayudar a la familia, pero ahí después alguien se da cuenta que si hay una casa, es un problema para el profesional. Entonces yo le digo siempre a la gente, hay que demoler. ¿No? Usted sabe que hay que demoler. Sí, pero a mí en la empresa me dijeron que al final puede ser que no, si no es solo para la casa, no sé. Ya lo que le dieron a la empresa, yo no sé, pero hay que demoler, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa cuando la casa no queda en el mismo sitio? Que queda a un lado. Entonces la familia dice, Dave, deben permiso de seguir viviendo en la casa mientras construye. Cuando yo me paso, yo la voto. La típica compromiso. Entonces hay un compromiso, ¿verdad? ¿Quién firma el compromiso? La familia. Ese compromiso no lo está firmando ni el fiscal, ni el profesional, ni la empresa constructora, ni la entidad autorizada. Lo único que quien firma el compromiso de demolición es la familia. Son los únicos que se comprometieron a demoler. Entonces son los únicos. Entonces yo como fiscal, cuando voy a hacer las visitas de fiscalización, ¿verdad? Yo puedo indicar si yo quiero en todos los informes, pero por ejemplo lo pongo en el último. ¿Ah? Aún no se ha demolido la casa que estaba. Punto. Yo no puedo llegar con un bajón a quitarle la casa, ni con un martillo. Me acusan. Ni la empresa tampoco puede hacerlo. Entonces, yo informo a mi entidad que la persona no ha demolido. Probablemente le va a preguntar a la empresa. La empresa dice, sí, no ha demolido, pero ¿qué hacemos? Hay un compromiso de él, no mío. Hay entidades que retienen dineros a las empresas. Y a veces montos muy altos. Hace poquito supe de una entidad que le retuvo casi 3 millones de colones en una casa porque no había demolido a una empresa. Y la empresa no tiene nada que ver en el entierro, como dice la gente. Pero ellos así lo hacen. Y Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que la entidad, la única que tiene la opción sería el banco. La entidad, si la persona no demuele, tampoco puede ir ella a quitar la casa. Informa al Bambi. El Bambi sí tiene una potestad. El Bambi es el dueño del gravamen que existe. El Bambi puede
es un causal para empezar un proceso. Y recuerde que el otorgamiento de un bono, que eso es la que hay que explicarles también muy claro del principio, es una hipoteca. Que no hay que pagarla, sí, pero es una hipoteca, con Por, todas las consecuencias. por Eso, 10 años. por 10 años. Y ahora se cambió el nombre hace unos años para acá. ¿Verdad? Antes se decía limitaciones del sistema, usted se acuerda. Sí, señor. Ahora dice hipoteca legal. Se cambió para poder hacer eso. Igual el Bambi no creo que haya rematado ninguna casa, pero, pero igual ya sí existe la posibilidad. Ya legalmente tienen una Una herramienta para poder, probablemente no por demolición, que por eso al final siempre se pone de acuerdo y la familia hace algo y lo demuele, pero por otras cosas, un mal uso de la vivienda, por ejemplo, porque la alquiló, porque la prestó, porque puso un nightclub, ¿verdad? O cosas de esas. Eso, todo eso que usted no crea, pasa. Todo eso pasa. Entonces ahí hay una herramienta que el Bambi tiene. Pero quien tiene esa potestad es el Bambi nada más. Ni la entidad, ni el fiscal, ni el ingeniero, ni la empresa. Si usted se compromete a hacerlo, es usted, nada más. Yo no puedo ir a votar en la casa. Y menos si a la empresa le retienen una plata. Don Roberto, partiendo del escenario que todo se cumpla, que todo lo que ya hablamos, que podríamos encontrar como negativo dentro de un lote, y ahora veamos el escenario contrario, que todo absolutamente se cumplió. ¿Cuál es el proceso que se lleva para que ya la familia finalmente pueda llegar a la etapa de la construcción? Ok. Lo primero es, todo lo que hablamos es función para llegar a obtener los documentos legales que a mí me pide la entidad para poder construir. Plano de catastro y la propiedad está inscrita. Si yo logro tener eso y que esté al bien, ya yo cumplí desde el punto de vista técnico para poder tener el bono. Lo otro es el asunto social, ¿verdad? Que ya en otra oportunidad probablemente lo han hablado. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista técnico es tener un plano de catastro apto y tener estudio de registro que me diga la propiedad o una información posesoria o como corresponda y que la propiedad cumpla con todos los requerimientos y alineamientos y todo el asunto, ¿verdad? Eso es lo primero, que es lo que usted lleva a las empresas constructoras para que le empiecen un trámite. Las empresas constructoras tienen sus profesionales que van a mandar a un profesional, ¿verdad? A hacer una visita previa, como la llaman ustedes, ¿verdad? A veces le dicen visita inicial, no sé, de varios nombres, ¿verdad? Que tiene que ir a verificar eso que la familia dice que ya tiene, que tiene servicios, que tiene plano de catastro, que no tiene servicios inscritas, que, que la topografía le puede hacerlo. Además, el profesional a veces ya, como es de la empresa, tiene que verificar algunas cosas que son para la empresa. Porque yo le puedo decir a usted, si no puedo meter los materiales, no es mi problema. ¿Verdad? Para un fiscal, cuando se le evalúo, yo no tengo que fijarme si la calle es buena o es mala para meter materiales. Eso no es mi problema. ¿Verdad? Pero ya como profesional de la empresa, probablemente se tiene que hacerlo. Porque usted le está diciendo para decirle a la empresa, mire, no, cumple con todo, pero es que ahí no hay manera de meter materiales. O cuesta, hay que meterlos con un chapulín, hay que alquilar un chapulín 2 días. Cuesta tanto, ustedes sabrán. ¿Verdad? Esas cosas ya es el profesional. Le hace un informe a la empresa y la empresa toma la decisión de mandar o no el caso al avalúo. Entonces ya pide planos de construcción, presupuesto, cronograma y lo mandan a hacer el avalúo para que el fiscal vaya a hacer el avalúo. ¿Verdad? ¿Qué pasa a veces? Que el profesional no va. Empresas que no mandan ningún profesional. ¿Verdad? O que por la carrera y porque quieren hacer todo muy rápido, dicen, no, 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 le pido unas fotos al beneficiario. Claro, el beneficiario va a tomar fotos que le convienen, ¿verdad? No va a poner la piedra de 40 toneladas que está en medio lote. ¿verdad? Entonces, eso o el árbol grandísimo que tiene que demoler. Entonces, eso pasa. Que lo que pasa es que cuando el fiscal va y si no lo valora eso como una cosa negativa y lo pasa, ya la casa se formalizó y hay que construirla. Como usted le dice a una familia ya con todos los documentos, ya con la hipoteca legal inscrita y todo. No, no, no le puedo construir la casa. Es un problema. Entonces, eso es una parte importante para las empresas y la familia tiene que saber que existe. ¿Verdad? La familia tiene que saber que existe. Porque a veces a mí me pasa como profesional de empresa que voy a ver un lote de vista previa. Entonces yo le digo a la familia, mire, tiene que venir, va a venir un fiscal. De ahí otra persona. Pero ¿cuántos tienen que venir aquí? ¿Por qué? La gente cuestiona. Sí, tiene que venir otro. ¿Verdad? O por el contrario, el fiscal profesional no va al fiscal, el fiscal lo aprueba y después uno llega y dice, no, pues que usted aquí no. No, pero ya a mí alguien me dijo que sí. Ya vino el fiscal y dijo que sí. ¿Verdad?
Ese es otro detalle. Uno como fiscal asume que si la entidad mandó un lote a valorar ya para meterlo, es porque su ingeniero dijo que estaba de acuerdo en hacer una casa ahí. ¿Verdad? Su ingeniero dijo que sí. No me venga a pedir a mí ahora que lo rechace, porque es que se cometieron un error. No, no, su ingeniero dijo que sí, se podía. Entonces yo lo considero eso. El ingeniero dice que sí se puede. Y me mostró y mandó un plano diciendo que sí se puede construir. Vamos con eso. Si todo está bien con respecto a la visita previa, pasamos a la etapa Del fiscal, del avalúo. del avalúo del fiscal de Del fiscal inversión. de la entidad autorizada, ¿verdad? Que es importantísimo, ¿verdad? Ok, una vez que ya ese fiscal llegó y le da el visto bueno, Técnicamente ya el caso se aprobó técnicamente. Ya puede ir a emisión de bono, digamos, que es donde valoran otro montón de cosas, ¿verdad? Y una vez que el bono se emite, porque el Bambi consideró que sí cumple con todos los requisitos y la entidad, y el Bambi lo aceptó, entonces viene la etapa de permisos de construcción. En este término de la etapa de permisos de construcción, a veces hay una situación, probablemente a ustedes les pasa. La gente le hace muchos reclamos a la empresa. ¿Cómo? ¿Pedir otra vez disponible de agua? Como no me costó que la dieran. No sé si a ustedes les pasa eso. ¿Por qué? Porque el trámite fue muy largo y la disponibilidad de agua que sacaron al principio ya se venció. Y la de la luz y el uso de suelo en algunos casos. Entonces la gente reclama. ahí es importante, pues, Esas cosas hay que decírselas a la familia desde que llegan a hacer la solicitud. ahí es importante también, tal vez, don Roberto, que eso va a depender de la entidad autorizada. No todas las entidades duran el mismo Claro, tiempo en el proceso. Hay hay entidades que algunas son son muy rápidas. sumamente expeditas Ajá. que Por ahí unas que no. O tal vez son rápidas, pero ese caso en específico, por alguna razón, se paralizó, Ajá. ¿verdad? Quedó ahí con algún problema para emitir, que pasa mucho. Entonces la familia tiene que saber también desde el principio del proceso que a lo mejor cuando ya el trámite se aprueba y se necesita sacar permisos municipales, hay que volver a renovar algunos documentos. Ok. Hay que volver a renovar algunos documentos. Si el proceso fue rápido, menor a 3, 4 meses, Probablemente no va a no hay que ocuparlos. renovar O sea, por la absolutamente. carta del agua normalmente la dan para 12 meses y la de la luz también. El uso de suelo, muchas ni siquiera tienen vencimiento. Ujú. ¿Verdad? Creo que aquí en Nicoya no tiene. Entonces, eso es muy rápido, pero sí tiene que saberse eso, ¿verdad? Y Y ya, finalmente es el proceso constructivo lo que ya ok, cierra claro, ya viene el proceso constructivo donde hay que tener mucho cuidado y a las familias decirles que entiendan que el proceso constructivo es un proceso que no es que empieza hoy y termina hoy, que no se puede durar desde los 10 días ahora, algunos constructores, 9 días, 7 conozco yo algunos cuadrillas, hasta los 22 días, un mes y medio. Depende la rapidez del constructor, la manera de trabajar de la empresa, ¿verdad? Y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas cosas que pasan que las familias tienen que entender que hay que tener paciencia. El constructor llegó y levantó el prefabricado. Levantó el prefabricado y puso la viga corona, en la viga solera, perdón. Y ya, tal vez la empresa usa el sistema de que levanta y se van luego a hacer otra. Entonces la casa la dejan 4, 5 días ahí, ¿verdad? Porque es un asunto también de recursos, de que el fiscal pase y desembolse, ¿verdad? Hay empresas que juegan con eso. Y entonces se van y juegan como de que yo soy inspector. Entonces lo llaman a uno como ingeniero. Ingenieros, que ¿cómo es posible? Estas baldosas están muy bajas, no llegan hasta la solera. Sí, tranquilo. O sea, la casa es un proceso. No tiene que estar terminada ya, ¿verdad? No hay ningún problema. Ya uno les explica, mire, es que después es cuando ya van a solaquear los repellos, las baldosas se levantan. Hay gente que usa gatas de carros para levantar las baldosas. Todo, pero tranquilo, ahorita no tiene que estar, ¿verdad? Porque la gente, eh, que se ve muy feo ese detalle de la viga solera donde con las hechas, sí, pero tranquilo, cuando la casa termine eso no se va a ver, ¿verdad? Eso, o sea, eso es un asunto constructivo. Como hay familias que no se meten en nada, van a ver la casa, sí, pero no dicen nada. O sea, en esto hay de todo. Hay familias que sí lo hacen y otras que no. Entonces, es un asunto que la familia tiene que entender que es un proceso. Don Y que Roberto. para eso hay un profesional Ujú. que está yendo a ver la casa para ver errores. Y un fiscal de Y inversión. un fiscal de inversión que llega también a hacer al menos 2 visitas en el proceso constructivo y una más cuando se termina para ver que se cumpla con todo. Primero, como están los planos y que se cumpla con todas las normas constructivas, digamos,
sanas, ¿verdad? De construcción. Entonces, es un aspecto que la familia tiene que saber para el proceso constructivo, ¿verdad? Que hay un profesional, que la empresa sea quien más le sirve que el constructor haga bien las cosas, primero que nada, ¿verdad? Porque tal vez hay alguna idea en alguna gente que diga, no, es que a esa empresa le gusta hacer las cosas mal. Usted seguro ha visto esa frase, ¿verdad? No, mentira, a nadie le gusta hacer las cosas mal, porque sale más caro. ¿Cuánto le cuesta a veces cuando usted tiene que ir a romper todo un contrapiso y volverlo a hacer? O hasta botar paredes en algunos casos. Eso es mucha plata. Entonces no es que le gusta. La empresa trata de que las cosas queden bien. Que hay errores constructivos que se dan como en todo. Pero para eso hay profesionales y hay fiscales que tienen que verificarlo, ¿verdad? Sí, entonces eso la familia tiene que entenderlo muy bien. Don Roberto, finalmente, ¿cuánto es el máximo que puede durar una empresa de acuerdo a la normativa en entregar un proyecto constructivo? No hay normativa, digamos, del Bambi. Por ahí oigo yo a la gente dice que 4 meses. No sé dónde lo dice, pero probablemente alguna vez alguien dio una directriz ahí, 4 meses. Es mucho. No sé si alguien dura 4 meses construyendo una casa, yo no me imagino yo. Bueno, el promedio, según el CEFIA, es 60 días. Bueno, es un término más razonable. En las casas de interés social. Sí, más razonable, 2 meses. Cuando usted no trabaja continuo. Cuando no trabaja continuo. Ahora, si se trabaja continuo, un constructor permanente ahí, yo le puedo asegurar que una casa prefabricada con los acabados del bono ordinario, que todos conocemos, difícilmente puede durar más de 3 semanas. 3 semanas. Ya eso es como lo máximo, porque después de 3 semanas, si un constructor está ahí todo el día, probablemente ya está perdiendo plata, ¿verdad? 3 semanas. 2 semanas se está convirtiendo como en el promedio ahora, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace mucho menos, ya hemos hablado. Mucho menos. Depende de la cantidad también de personal que tenga. Pero también eso es otro asunto. Y pasó un día de estos. La casa se hace en 16 días, 15 días. ¿Verdad? Por algún problema técnico no se pudo poner la cortina eléctrica el mismo día. Que a veces inclusive que se ataña al mismo beneficiario, porque no se pudo poner. Y porque no lo llegaron en 2 días más el electricista a hacerlo, se molesta. Usted puede decirle, mire, vea el programa, yo tengo tantos días, vea el contrato, yo tengo tantos meses. Y además no fue culpa mía que no se pudiera poner. ¿Me explico? Entonces también la gente tiene que entender que si bien el proceso puede ser muy rápido al principio, no tiene por qué hacerlo al final. ¿Verdad? Cuando viene el que el eléctrico duró mucho para llegar, que los vidrios llegan mucho, que la cometida, que a veces poner un piso cerámica, que se manda después a alguien. No necesariamente. Lo que sí es decir a la gente, que yo siempre le digo a las empresas, sean francas con la gente. No le digan, mire, yo le hago la casa en 15 días. No, ¿para qué se lo dicen? No, dígale, vamos a durar un periodo que yo espero no sea mayor a un mes. Si lo llegamos antes, perfecto. ¿Verdad? Don Roberto, acá en su podcast Más que Casas, estamos sumamente agradecidos. Durante esta conversación hemos pasado por una serie de procesos desde el inicial hasta el final dentro de la casa y queremos agradecerte todos esos conocimientos, esos 35 años de experiencia en el sistema que hoy pues sabemos muy bien que si nos ponemos a conversar de todos los temas con respecto al sistema financiero para la vivienda, probablemente tengamos que hacer unos 3 o 4 episodios más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por transmitirnos estos conocimientos que estoy seguro serán de gran utilidad para nuestra audiencia. No, muchas gracias a ustedes. Y como dije al principio, muy contento de estar acá, además en estas nuevas oficinas. Y ojalá que se pueda repetir algún día y ahí nos vamos a estar viendo. Y con mucho gusto para la gente que tenga alguna duda, podemos conversar, ¿verdad? Sobre alguno ha aprendido, como usted dice, en tanto tiempo, ¿verdad? Y espero pues seguir dando hasta donde se pueda. Y a usted que es parte de nuestra comunidad, lo invitamos a que nos dejen sus comentarios y nosotros los trasladamos con muchísimo gusto al ingeniero Roberto Jiménez, las consultas o dudas que tengan al respecto. Si este episodio te ha sido útil, te invito a compartirlo con tu amigo, con tu vecino o con tu compañero de trabajo. Otra acción que nos apoyaría muchísimo a cumplir nuestra meta de ayudar a más de 200 familias en Costa Rica en este año para que puedan obtener una solución de vivienda es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, página de Facebook
o nuestro canal de Spotify. Estamos seguros que los temas que vamos a conversar serán de gran utilidad para todos.